¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, donde un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, como por ejemplo el amigo Adriano, Gastón Montenegro, Juanqui, Juanpi, Martín Cortese, Fernando Asame, Lorenzis en YouTube, un montón de amigos que están siempre. No quiero ser descortés con Dalton, con Cogurza, con Tito, con los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, en fin, montón de amigos que están siempre, Almafuerte, Cronos, Manuel, Rubén, Ricardo. Después leo en los comentarios y digo, no saludé a Sergio, no saludé a Javier, no saludé, a Marcelo, ¿no? Tantos amigos que están comentando, mirando, y a veces cuando por ahí, por una cuestión u otra, no se puede desarrollar la charlita, extrañan la charlita. Es como un capítulo de una novela, me dijeron alguna vez. Así que bueno, obviamente hacemos la charlita. A veces por cuestiones personales, cuestiones del día, cuestiones de cansancio también, por ahí no hago la charlita, pero siempre durante el día dejo algún videíto de unos 20 minutos, media hora, como para que se entretengan y lo vean en la noche, en el horario de la charlita. Sé que esto por ahí suena a soberbia y pedantería, pero hay varios amigos que se entretienen y se involucran y siguen el día a día del canal, de la comunidad. Es más, me encanta ver cómo se relacionan, se responden entre ustedes en los comentarios, siempre dentro del marco del respeto, de tratar de compartir opiniones sobre determinadas unidades, en fin. Estoy contento con el público que me sigue. El canal cuenta con la colaboración, con la coparticipación, ya se podría decir, del querido amigo Gregorio Casa y del querido amigo Miguel, como ya todos saben y como digo cada noche que abro una charlita. El canal está prácticamente asistido en los comentarios por el amigo Miguel. Cuando yo no llevo alguna devolución técnica, el amigo Miguel por ahí llega primero, responde y siempre es un comentario fiel, una respuesta fiel. Responde básicamente lo que hubiese respondido quizás yo. El amigo Gregorio hace lo propio, pero también tiene la particularidad de manejar el sarcasmo, la ironía, con una maestría interesante. Entonces tengan cuidado si por ahí van a osar faltarles el respeto a alguno de ambos. Hechas las presentaciones y las formalidades, bueno, se podría ir al resumen del día, pero más o menos los amigos que vieron el videíto de, creo que lo hice cerca del mediodía, cuando terminé los servicios de la mañana, que consistían ambos en reparar una pérdida de agua. Una ya estaba localizada, la otra tuve que romper un poco, ahí trabajaron las herramientas Jadever, el martillo, la masa Watfow, en fin, ese videíto no recuerdo si lo subí porque hice 2 o 3 videos cortitos, uno desde la juguetería, o lo que yo llamo la juguetería cariñosamente, reducto que hay en un corralón donde consigo perlitas como estas, que bueno, por lo que me dijeron ya se está acabando esto de conseguir un crisol, llamémosle de marcas, porque se van a dedicar a una sola línea. Eso sé que lo comenté más de una vez, pero bueno, soy reiterativo y a veces algunos amigos por ahí no escuchan o no miran todas las charlitas, dado que varios amigos la ponen a modo programa radial y escuchan lo que uno dice y está bien, es válido. Yo suelo hacer eso cuando me voy a dormir, dejo YouTube reproduciendo y escucho algunos amigos algunos canales, algunos de amigos, otros no, pero me gusta escuchar así a modo radio. Por ejemplo,
tengo la suerte de pertenecer a esta generación que está en el medio, porque hace unos días encontré en TikTok una especie de latiguillo, ¿no? Que decía, somos la última generación, si nacimos entre los 70, 80 y alguno de los 90, somos los últimos en conocer los cassettes, somos los últimos en conocer los DVD, somos los últimos en haber usado el teléfono a disco y somos prácticamente los últimos en escuchar un programa de radio en tiempo real. Tengo la suerte de que por ahí, si quisiese escuchar el programa que hizo Alejandro Dolina ayer, lo pongo y lo escucho. Dado que antes, como digo siempre, Alejandro Dolina, persona que admiro, hizo sus programas de la medianoche, de las 0 hasta las 2 de la madrugada. Y a veces, para el tipo que, está bien, yo arranqué escuchando a Alejandro Dolina en mis épocas de estudiantes, yo arranqué en la década del 90 a escucharlo. Y se me hacía difícil. Entonces me hacía fuerza por no dormirme, escuchaba una parte, me quedaba dormido, después me despertaba cuando ya faltaban 15 minutos para que termine. Todo eso hoy ya terminó, ya pasó. Uno está con la posibilidad de escuchar hasta si quisiese algún programa de aquella época. Miren lo que les digo. Bueno, pero no sé cómo llegamos a esto. Sé que carece de interés. Lo digo por el amigo Pedro Garay, creo que se llama. Pedro Garay, si es tu nombre. Lo digo por el amigo Larry Gato Tools, Martita la del barrio. Sé que a ellos todo esto les importa tres pepinos, al igual que cualquier cosa que uno diga. Podría decir en este momento la fórmula de la Coca-Cola, que no les va a importar igual, pero bueno, son gente, es una persona que encarna distintas personalidades que les he desarrollado cierto aprecio virtual. Por ejemplo, a la vieja, ¿cómo es? La vieja Martita es la abuela del canal. Larry Gato Tools ya es un personaje amigo acá del canal. Bueno, es un gusto tenerlo, Larry. Patricio Garay, alias Marina o como se llame, parece que existís. No sé, serás el más real de todos esos personajes. Pero bueno, a lo mejor sos el que más interactúa o desafía amigos del canal. Bueno, Gregorio, que no se come ni la punta, te sale y te destruye. Pero bueno, al margen, no importa. Como digo siempre, no sé cómo llegamos hasta acá. Esto es una charlita de taller. La finalidad es tener un intercambio, conversar. Yo en este momento estamos cerca de las 9 de la noche. No sé en qué momento se va a subir, por eso los advierto. Estoy todavía en el taller. Llegué de realizar un pequeño service, un cambio de sifón en una bacha doble. Por eso las manos así, que voy a aprovechar y lavarme, pues es incómodo, créanme. Por ahí yo puedo estar todo el día así, pero no se hacen tardar los comentarios en sos un sucio, lavate las manos. Y uno puede ser cualquier cosa menos gonca y sucio. Ustedes saben que todos tenemos nuestros puntos débiles. Croto no es sinónimo de sucio. Croto no es sinónimo de desprolijo. Como el tema desprolijo Juan, ¿se acuerdan? Bueno. Es lindo de vez en cuando agarrar la máquina del tiempo e ir un poquito para atrás. Hablando de eso, de ir para atrás, voy a ver si el viernes, que es un día que considero que voy a estar un poco más descomprimido, y de hecho lo tengo que hacer, y fui preparando la semana,
para que sea de esa forma, pero vieron cómo es. Ya me lo han escuchado decir alguna que otra vez, el hombre propone y Dios dispone. Tengo que desarmar el tallercito, bueno, ya en forma inexorable. La idea es hacer un video de despedida desde ahí, contar la historia, para que quede el contenido. Todos los amigos que siguen el canal desde la primera hora, los que se fueron incorporando después y vieron algún contenido un poco más antiguo, vieron cómo se gestó, vieron cómo nació, vieron con qué dedicación, con qué empeño armé ese lugar, que después con el tiempo terminó siendo funcional, terminó siendo fiel a las tareas de reparaciones en artefactos electrodomésticos, lo que se denomina línea blanca del hogar. Ahí, bueno, en una época solía pasar, cambiar las cajas de herramientas, por ejemplo, cuando estaba trabajando en plomería, tenía que hacer un service en electricidad, pasaba, cambiaba la caja, para no tener abarrotado el taller, de paso eso no estaba tan solo, tan vacío. Ahora ya vive la doctora Queen, ya no es necesario estar tanto. Habrán visto que ya videos desde allá no hago tanto, no hago prácticamente. Pero bueno, está al cuidado del querido Coquito. Así que nada, lo voy a desarmar y nada. Va a quedar esa parte a disposición de lo que quiera hacer la doctora. Porque, como dije, bueno, como he comentado y todos conocen, no lo hago por ningún tipo de tema, sino simplemente porque, ya lo he comentado, falleció Alicia, que es la madre de la doctora Queen y mía, era la madre de la doctora Queen y mía. Y bueno, si bien yo me crié con mi abuela, bla, 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 que es mi vieja, pero bueno, soy el hijo de Alicia. Bueno, hay otro caudal hereditario, ya es como que si compensamos una herencia con otra, bueno, corresponde a que yo, llegado a algunos acuerdos y algunos convenios legales, ya no esté tanto por allá a modo de visita, por supuesto, pero ya no teniendo la libertad de entrar y salir como la doctora Queen tampoco teniendo la libertad de entrar y salir de algunos determinados lugares. Ejemplo, el departamento de Villa Luzuriaga. Bueno, internas, pero los quiero poner al tanto de lo que por ahí va a venir muy pronto. Mentira, mentira, habla y habla pavadas porque no tiene nada para decir ni nada para mostrar. Sí, puede ser, no sé. ¿Sabes qué? Si pensás así, llévate este paquete para Mendoza. Agarralo con las dos manos. Llévalo con cuidado, es frágil. Y llévate este paquete para Mendoza, ignorante. Pero bueno, la finalidad del video de hoy, la charlita de hoy, le llamo video a cuando no es charlita. La charlita ya se tornó más clima de charlita en mi casa. O sea, era la charlita de taller, mutó a la charlita con el resumen del día. Bueno, en el taller ahora hay que volverse a acostumbrar a todo eso. Pero la finalidad de la charlita de hoy era armar la cartuchera destinada a service de electricidad. O bueno, tener un elenco fiel, mixto. No sé si mixto. Vamos a orientarlo a la electricidad. La cartuchera anterior, si bien la tengo que terminar de pulir un poquito, pero en los servicios que vengo desarrollando y en las tomas de contacto y demás que vengo haciendo con herramientas, Wadfo, Jadever, la cartuchera está netamente compuesta por unidades para plomería y para toma de contacto. Si la toma de contacto finaliza o alguna herramienta claudica en su
en su tarea, bueno, será reemplazada por otra, avisado, comentado, contado acá en el canal, y mostraremos cómo reemplazamos o sustituimos esa unidad. Los amigos que vieron el videito de hoy en la tarde, cuando se subió, calculo, habrán notado que compré muy contra mi voluntad, y muy contra mi voluntad porque es un tipo de traba que no me gusta, del tipo traba de escalera. Compré de la marca Entop esta pico del oro de 10 pulgadas, 250 milímetros, que la voy a empezar a probar. La voy a poner como toma de contacto, no sé si prioritaria. Quiero tener un poquito más avanzada la Wadfo y la Jadever para darle mecha a esta. Pero quiero que sepan que ya la crítica en los comentarios no es positiva. Ya hay más de 3 comentarios que ha zafado al segundo uso. Reforzando un poquito mi teoría, pero como me gusta demostrar lo que digo, la compré. Me resistí a comprar la de la marca Wadfo, dado que Wadfo logré comprar la aislada, logré comprar la de botón, esperen que la busco porque la tengo dando vuelta, logré comprar la clásica, me faltaría la de sistema traba de escalera. Bueno, acá tengo la otra, la usada. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡No la utiliza! ¡No la utiliza! La muestra siempre la misma, no la utiliza. No, la otra, la primera que yo compré casi sin darme cuenta, sin saber que era Wadfo, está en el altar. Y está en el altar por un motivo muy particular. La unidad se me cayó una noche, ya los amigos del canal lo recuerdan, lo saben. Se me cayó una noche yendo a salvar a un cliente de un apuro y yo tenía casi la certeza de que no la iba a encontrar más. Se me cayó a 15 cuadras del taller y a unas 15 cuadras de llegar al destino donde tenía que ir. O sea, a mitad de camino. Supuse que ya la tenía perdida. Bueno, al momento de volver, como que se me renovó la esperanza. Dije, si yo vuelvo por el mismo camino que hice, lo que pasa que implicaba hacer 30 cuadras de contramano, porque Aedo tiene la particularidad que si vas para un lado, después tenés que volver por el otro, porque no podés ir y volver por el mismo lado. Llegué a la arteria de Primera Junta y emprendí el recorrido hacia Aedo nuevamente. Bueno, la encontré. Esa unidad ya no sale, no trabaja, está ahí a modo de que la vida te da otra oportunidad. La tengo en el altar. Está como lección de que cuando las cosas son de uno, no hay manera de perderlas. Estoy siendo un poco sarcástico, un poco irónico, pero es más o menos lo que yo pienso. Pero es una herramienta que para mí es especial. No me ha pasado de recuperar, al menos en esas condiciones, una herramienta. Sí he recuperado, por ejemplo, llaves francesas arriba de un tanque que yo mismo dejé olvidadas, pero no saben en qué estado. De hecho quedó dibujada por el óxido la llave francesa arriba del tanque. Bueno, mucha habladuría de monte, diría alguno, pero bueno, quiero que vean que sí tengo la Wadfo, los segmentos que dije. Los segmentos que dije. Y no compré en su momento la de traba de escalera. Casi tiro el celular. La de traba de escalera por convicción propia. No es un sistema que a mí me haya dado resultado. Si yo me pongo a buscar acá en el taller Pico del Oro con este sistema, no les quiero mentir ni exagerar, pero tienen
tengo que tener unas 10 zafadas. Y están los que dicen, o los que van a decir, vos no escarmentás. ¿Qué va a hacer? Es así. Uno piensa que, bueno, en la próxima no zafan, la próxima no zafa y zafan. Es un sistema que no sé. No sé. El que lo ideó, el que lo comercializa. Pues sí, van a saltar los que dicen, Chaneloc no pasa, Chaneloc no pasa, Chaneloc, tenés que comprar Chaneloc. Sí, bueno, está bien. Pero ¿qué? ¿Es la única que existe, Chaneloc o alguna de esas que no zafa con ese sistema? O sea, porque como estaba dando el ejemplo el otro día y me fui por las ramas, más o menos, en Pico de Loros, todos conocíamos hasta una determinada época la cremallera simple. El exponente de Pico del Oro de cremallera simple, al menos acá en Argentina, o herramientas nacionales, porque ahora el tipo tiene un público internacional. No, herramientas nacionales, el mejor exponente era la 224. Y yo me cansé de zafar 224 y que me aprieten los dedos y tener sobrehuesos por todos lados, porque verdaderamente era un latigazo lindo en los dedos, y el que lo pasó sabe que no estoy exagerando, hasta que un día empecé a decidir cambiar, optar por otras marcas y bla, y bla, bla, y otro tipo de Pico del Oro, y claro, los resultados cambiaron abismalmente. Hoy en día tengo una 224 cromada de la primera hora, nueva, no la usé, está ahí, está porque son unidades que los que amamos las herramientas tenemos que tener. Tenemos que tener una 224 cromada, sí o sí. Como una 71, como una 142, son unidades icónicas. Por ejemplo, yo cuando me desperté a la vida, o sea, ya que empecé a tener uso de razón, mi primer recuerdo es tener una 224 cromada en la mano, que era de Antonio. Que la estuvo esa Pico del Oro, hasta que, bueno, decidieron robarse todo, y bueno, pero zafada también, creo, no sé. El que no tenía un solo diente, yo la vi las últimas veces que fui a poner en marcha los autos y estaba esa unidad, estaba lisa, estaba gastadísima y el tipo, no sé, la verdad no sé cómo laburaría con eso, pero bueno, era su Pico del Oro de trabajo. Él tenía muchas herramientas, pero una de cada una. Y así era. Y cuando por ahí era una unidad que vos decís, bueno, tengo que tener dos, tenía dos. Listo, ya está. Para el tipo, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos de cada día, por ahí comprar una herramientita, porque por ahí hoy no almorzamos y esa plata me la gasto en una herramienta, estamos locos, estamos enfermos. Para él estábamos todos locos, todos enfermos, pero bueno, allá él. Esta es la charlita de el miércoles por la noche del Tano y la Aqua. Mucho bla bla, mucha habladuría de monte y no armamos la cartuchera. Vamos a darle cohete, vamos a darle mecha, vamos a ponerle ganas a eso. Estoy un poco indeciso con las unidades, porque bueno, se han juntado un par de... por suerte, tengo que ser un agradecido. Se han juntado un par de unidades que quiero probar. Quiero ser fiel a las tomas de contacto, pero hay varias opciones para elegir. Al menos vamos a armar una y quedará pendiente armar otra para ir testeando en distintas circunstancias. Esta, por ejemplo, es una total nueva. Hoy un amigo me decía que hay una línea nueva, es esta misma línea, pero las unidades que vienen están como mejoradas en algún aspecto, con algunos detalles que quizás no pasan en Inco, no pasan en Top, no pasan, a ver, veremos. El distribuidor
de Total, que es el que me provee de todas estas herramientas Total, no, el 98% de lo que tengo de Total, desde la primera hora se lo compré a él. Sacando un par de destornilladores, un par de destornilladores, un PH2 y un 6,5 plano por 150 y una pinza de punta que era una edición que yo no había podido conseguir de la mano de él. Después todo se lo compré a él. Este muchacho me dice que de Total no está entrando nada. O sea, la distribuidora no está recibiendo unidades de Total. Entonces ahora está vendiendo en Top. Me mandó, como hace siempre, estos son los ingresos, bla bla, el PDF, bueno, todo en Top. Yo la verdad me dije, epa. Solo vino a mí, después de renegar tanto por conseguir unidades en Top, por la Santísima Trinidad, me quedaba a gamba. Bueno, de una forma casi inusitada apareció en Top. Empecé pidiendo 3 o 4 unidades como para ver qué onda. Son modelos antiguos, ya lo habrán visto en el videito de la tarde. Y modelos antiguos me refiero a, por ejemplo, ¿no? Para citar algo, tengo acá la caja. Este estilo. Con la garganta de expulsión de corte en forma redonda o ovalada, sin el estriado, sin el área de escareo, bah. El área de escareo para determinadas personas, sin las aletas esas que tiene, por ejemplo, sin estas aletas, a eso me refiero. Pero bueno, entonces, como les estaba diciendo, me veo medio dudoso al momento de decidir qué unidades poner. Pero más o menos vamos a ir agarrando un surtido. Esta es la Jadever de 8 pulgadas, unidad que ya había pensado utilizarla para testear en electricidad. Ya vieron con el área acá, todo bla bla. Pero es de alta palanca. Es de alta palanca, una unidad que puede andar bien. La francesita que prometí o sugerí o pensé que podía andar muy bien en tema de electricidad. Sé que no es aislada ni nada, pero por lo menos tiene una superficie plástica para decir, para los fundamentalistas de la aislación. La mandamos también. Acá viene el dilema. Una de las herramientas, les diría fundamentales de los electricistas, son los alicates. ¿Cuál probamos? Bastante peleado. Pero bueno, no es la única cartuchera que voy a armar. El Watfow corta espectacular. El Jadever hace lo propio. Al amigo Ubaldo lo decepcionó. Me queda un pelito ahí y me impide que trabe. Pero bueno. Al amigo Ubaldo lo decepcionó un poco Jadever en cuestión de alicates. Pero lo vamos a probar. Vamos a probar ese de Jadever y vamos a probar este de Watfow. Al menos en esta primera etapa. Corte verdaderamente limpio. Vamos a probar en esta etapa este alicate 6 pulgadas Watfow. Bueno. Destornillador icónico. Inco. Este es el segundo. Es un PH2 para golpe. Obviamente nunca le van a encontrar un golpe. Es el segundo. El primero está en el altar. Lo vamos a poner también. Ahí está el otro dilema. Cuando llegamos a la parte de destornilladores. Yo no sé si se acuerdan. Pero hace un tiempo
hace un tiempo atrás, había comprado estos destornilladores en Top. Todavía no había pasado la situación que les cuento. Los había logrado conseguir. No me acuerdo si en la ferretería donde estoy yendo. Sí, en la ferretería que estoy yendo los domingos había logrado conseguir este. Casi abolido. Este jueguito de 6 unidades de la marca En Top. Vamos a probar En Top con sus tres Philips. pH 2 por 150, pH 1 por 100. Bueno, vamos a ver, y pH 1 por 75. ¿Se podría reemplazar alguno? Sí, podríamos. Por ahí, un 2 por 100. O quizás algún destornillador para bornera, alguno más chiquitito. Pero los destornilladores por el momento van a ser estos. Este jueguito completo. Vieron que suelo llevar una pinza un poco más liviana, un poco más chica. Bueno, la ideal, que es una unidad verdaderamente cómoda. Por lo que yo la estuve probando, una unidad verdaderamente buena. La Wadfow, segmento, no sé si Wadfow trae un segmento profesional. El corte, habrán visto que no es impecable. Nunca me importó mucho el corte, pero bueno, corta. El segmento de corte en este tipo de unidades es un complemento. Ahora, si me dicen que el alicate no corta, bueno, es otro tema. Esperen que yo pensé que se estaba viendo y no se estaba viendo. El alicate corta a la perfección. Los segmentos de corte de las herramientas de punta, las pinzas, es un área complementaria. Yo me conformo con que pele bien, con que se pueda pelar cómodamente. Eso ya les da un parámetro de lo que van a recibir si compran estas unidades. O sea, yo no estoy disconforme para nada. De hecho, algunas unidades cortan mejor que Hadever. Pero hay un segmento un poco más profesional de Hadever que ya intentaron como mejorar esa situación rápidamente. O sea, inmediatamente notaron la falencia e incorporaron algo un poquito más profesional. Bueno, estas dos se van obviamente a la cartuchera destinada a electricidad. Habrán notado que puse la pinza de puntas Wadfow, pero tengo también, cosa que ya había dicho, y estaba esperando que el amigo Gregorio arranque. O sea, vieron que tenemos códigos entre canales y le respetaba que fue el primero que la adquirió, que le dé curso a la toma de contacto. Él obviamente me dijo, hacé lo que quieras, probala cuando quieras, no esperes, usala, bla 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 bla. Vamos a darle intervención a la de 8 pulgadas de Hadever. Esta, bueno, como dije, se pueden asemejar bastante, las podemos comparar. Sí, las podemos comparar, ¿por qué no? Vamos a abrir la bolsa, que si tengo que ser honesto, el amigo Gregorio describió de la manera más exacta la sensación de abrir una unidad, de abrir el packaging, de desensamblar una unidad de estas. Es lo más parecido a abrir un par de medias. Vamos a hacerle un cortecito ahí para poder quebrar. Y vamos a sacar la unidad que me estoy reuniendo por primera vez con ella. Bueno, no es de alta palanca, es una unidad tranquila. Pinza de punta larga.
larga, con lo que eso implica en la electricidad. No tiene las orejitas correspondientes. Vamos a ver qué tal va el segmento de corte. Como dije, no me preocupa demasiado. Sí, me interesa que lo tenga. Corta bien. Pela bien. Sí me interesa que lo tenga porque ya he dicho varias veces que es importante tener la mayor cantidad de herramientas en lo posible con segmento de corte por una cuestión de que cuando ya desarrollamos varias horas de trabajo, y esto lo van a entender los amigos que trabajan, los que opinan y hablan y les gusta mirar los videos o por ahí se dedican a otra cosa, o no tuvieron un familiar, un padre que verdaderamente haya luchado en la obra, en los domicilios. Cuando uno llega a las 8 de la mañana, olvidarse una pinza abajo de la escalera, no hay problema. Baja, la agarra y listo. A veces estamos trabajando en dos extremos distintos y nos queda, ya sea porque empezamos a pasar cables, hicimos todo el cableado, empezamos a desarrollar bajadas, empalmamos y nos quedó el alicate en la otra punta. Está bien, ya sé que todos saben, que yo sé, que ustedes saben, que yo sé, que siempre andamos con más de un alicate, pero pasa a veces que nos queda un alicate y nos quedó abajo. Entonces, no es lo mismo bajar la escalera a las 8 y 10 de la mañana a buscar el alicate que a las 4 y media de la tarde cuando uno ya está cansado, se quiere ir, necesita hacer el empalme y tiene que bajar nuevamente. En ese pseudo agotamiento, en ese pseudo cansancio, es donde se cometen los errores generalmente. Por eso yo no obedezco a horarios. Yo me fijo objetivos. Hoy llego hasta acá. Mañana llego hasta allá. Pasado llegaré hasta allá. Tal día termino. No es soberbia, no es pedantería, no es yo soy el capo, es simplemente una manera de trabajo. Si estaría dispuesto a cumplir horarios, quizás hubiese estado trabajando en Industrias Baco bajo las órdenes de Nelson Bacola. Si bien estuve trabajando en Industrias Baco, pero yo estaba trabajando en forma autónoma dentro de Industrias Baco. Obviamente yo ingresaba a la mañana y salía cuando terminaba mis tareas. Que ya en algún momento contaré anécdotas que me piden a veces de Industrias Baco, que era un mundo aparte. Si tuvieron la posibilidad de trabajar en alguna metalúrgica, poco rústica, bueno, eso multiplíquenlo por 10, súmenle 4 y agréguenle 2 y van a tener un resultado aproximado de lo que era Industrias Baco en la década del 90. Mamma mía, mamma mía. Bueno, unidad que se incorpora. Hablé un montón para decir que mientras más herramientas con segmento de corte, más allá que no sea una guillotina, va muy bien. Va muy bien. Soy un pro herramientas con segmento de corte. Pinza adentro. Bueno, vamos a hacer una incorporación que estuve probando. Esta cizalla de la marca Watfow. Créanme que corta y corta, pero zarpado lo que corta. Muy, muy fuerte el filo de esta unidad. No. La verdad, no sé cuánto durará en este estado. Pero el que puede y tiene ganas pelar, pueden hasta ver cómo penetra el filo dentro de la vaina del cable. El que tiene la posibilidad de adquirir, no sé, a muchos les gusta el Mercado Libre, a mí la verdad que no me gusta el Mercado Libre para herramientas, ¿no?
cómprenla porque es una muy linda opción para cortar y pelar cable. O sea, la verdad no sé cuánto durará esta condición de excelencia de la herramienta, pero bueno, la vamos a probar y la vamos a utilizar. Esto obviamente van a poder utilizarla en situaciones un poco más limitadas que el uso de un alicate, pero bueno, nada. Es una herramienta muy buena para lo que es corte de cables y pelado de los mismos. Únicamente para esa tarea, úsenla para esa tarea. Yo no la usaría para cortar alambre. Pero bueno, cada uno. Tenemos que incorporar una llave francesa. Tenemos jade verde 8, jade verde 10. Estoy dudoso de cuál utilizar, dado que quizás no sea tan necesario llevar unidades de francesa, pero siempre hay que tener una. Ustedes saben que yo predico y profeso el tener unidades que a veces uno considera innecesarias, inútiles, porque en el 90% de los trabajos no la necesitó, en otro 8% se arregló con una pico del oro sosteniendo, pero hay un 2% que la necesitamos y las vamos a poner, las vamos a probar. Bueno, vamos a ver dónde están las queridas puntas de prueba, dado que comprenderán que tengo que ordenar bastante el banco. Cada vez que lo digo, quiero que sepan que se pone peor. Bueno, acá están las dos de batalla. De estas hay como 4 o 5. Pero bueno, estas son las dos que trabajan. Nada, y vamos a pensar en armar un elenquito de llaves. También el pincel no puede faltar, cinta métrica que no puede faltar. Vamos a buscar elementos que están dando vuelta acá sobre el banco. Bueno, vamos a empezar por lo que ya dije. Destornillador pH 0 jade ver para borneras ideal. Vamos a incorporarlo porque se va a necesitar. Punta de prueba. Miren, porque sostener la cartuchera y... Mi favorita es esta. Si bien las dos son iguales y las amo a las dos, pero mi favorita es esta, la que tiene poxilina en la punta para que no se salga el cable. Se la hice llegar hasta por acá seguro. Y siempre háganle este rulito, que muchos preguntan para bardear, otros porque son curiosos, y otros por una cuota de ignorancia de por qué obviamente uno le hace ese rulo ahí, para que cuando uno la esté usándola, por más que la esté usando en forma responsable, esto queda haciendo fuerza hacia abajo. Se desconectan, se terminan desconectando. Entonces esto así, por más que uno tire, no se desarma. Lo mismo pasa con esto. ¿Te la hace un poco más corta, Tano? Y sí, le sacás 10 centímetros. En ese rulo ahí hay 10 centímetros. Pero bueno, sabemos que la unidad, por más que uno tire, no se va a ningún lado. Si no, ha pasado que se sale. Yo sé que resulta un poco insoportable para el querido amigo Ubaldo tener que escuchar todas estas obviedades. Pero bueno, si uno no las aclara, después salta... ¿cómo es que se llama? Inodoro Pereira me salía, pero no. Pedro Garay, estoy probándola acá en los tomas de abajo del banco. Funciona bien. También la probamos a modo buscapolo. Perfecto. Tendría que tener... Voy a incorporar acá una zapatilla para mostrar todas esas cosas. Lo que pasa es que tengan en cuenta que yo cuando no estoy filmando esto, acá arriba, armo carburadores, armo motores. Incorporar una zapatilla
Pero podríamos hacer algo que sea desmontable, desensamblable. Vamos a ver. Vamos a ver. O enchufar una zapatilla. Lo que pasa es que se mueve. Y ponerla más. Ya le vamos a buscar la vuelta. Vamos a ir emprolijando algunos detalles. Algunos detalles. Está bien. Llévense este paquete para Mendoza. Y bueno, los amigos se quedarán pensando, eso es todo Tano, eso es todo lo que vas a llevar en la cartuchera, te está faltando algo que todos sabemos qué es, pero estoy en la disyuntiva. Si seguir con el estilo semicheto, que se viene dando en el caso Ruhlmann, no me acuerdo, Irimo, y no me acuerdo cuál otra tengo dando vuelta de estas a botón, que no son de mis favoritas. Quiero que sepan que no son de mis favoritas, si bien las tengo, creo que están en el tallercito, las tengo, las dos. Porque es un sistema que si bien tiene más posibilidades, o sea, la escala de selección de ajuste está mucho más cerca una posición de la otra. Vamos a echar un poquito de WD-40. Siempre tengo miedo de darle a la cámara y arruinar. El tipo tiene miedo de arruinar algo que ya está arruinado. Sí, ¿sabes qué? Vos estás arruinado. Llévate este paquete para Mendoza. Bueno, ahí ya ablandada la unidad. Uno tiene más posibilidades. Creo que son 14, no las conté. Bueno, eso es así, no las conté. El que las contó, que diga, tiene 14. Pero creo que son 14 posibilidades, dándonos, obviamente, 14 posiciones, obviamente, dándonos la posibilidad de que los ajustes sean más cercanos unos a los otros y compense la apertura que quedaría en las palancas por la ergonomía de la unidad. Bueno, estoy entre la duda de llevar esta. Lo ideal sería llevar esta. O sea, vamos a aclarar esto. Lo ideal sería llevar esta porque es una cartuchera orientada a la electricidad. La electricidad hay tensión, esta es una pico del oro aislada. Pero en el uso no hay una diferencia demasiado marcada. Miren que la otra la utilicé y la utilicé en serio. Lo que pasa que, como dije, pueden ver en los videos viejos, estaba esperando que se haga la toma de contacto para hacer las devoluciones. Bueno, ya van a empezar las devoluciones. Volvemos al punto. Esta sería la unidad ideal para llevar en la cartuchera de service u orientada a service de electricidad. Pero ¿qué pasa? No dista demasiado en prestaciones de trabajo a esta. Sacando lo que yo le critico a otros canales, que si lo que el fuerte de esta herramienta es la aislación a 1000 volt, no probar la aislación a 1000 volt. Para eso muestro esta. Pero que se entienda. Si a mí, en este caso, no me interesa trabajar con una unidad aislada, tampoco puse destornilladores aislados. Porque tendría que ponerlos total, que ya sabemos la resistencia, ya sabemos la aislación. Tendré que incorporar algunas unidades aisladas. Deja de ver, Watford. Es más, vamos a ver qué hay. Vamos a ver cómo viene la cosecha este mes. Pero considero por eso, como ya vamos a tener una devolución sobre esta pico del oro, yo con la otra que tengo de estas he estado trabajando en un colector de tanque. Y sí, y es aislada a 1000 volt. Y bueno, yo la compré como una pico del oro. Después empecé a mirar los detalles. Watford, aislada a 1000 volt, bla 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 bla. Pero en esencia, las prestaciones son las mismas. Esta es cromada, esta es pavonada, ¿no? Incluso la resistencia a la oxidación la tiene esta, porque están orientadas a tareas distintas. Hago todas estas explicaciones obvias y perdoname, Ubaldito, pero bueno, acá hay gente que si uno... Acá hay gente
que la de 18 es corta y la de 19 es larga. Y es jodido encontrar una pulgada entre medio. Espero que se entienda lo que quise decir. Si dijésemos la de 17 es corta y la de 18 es larga, todos dirían usá una 11-16. Pero acá el problema lo tenemos entre que la de 18 es corta y la de 19 es larga. Entonces la gente es así. Sentate en cualquiera de las dos. Utiliza cualquiera de las dos. Yo, por ese motivo, voy a decidir utilizar para la toma de contacto y las tareas a desarrollar en electricidad esta. Porque no me representa demasiado problema el que la aislación de la herramienta. ¿Es confiable? Sí, ya lo he dicho en otros videos. La aislación es confiable. La fuga, yo la probé con el sistema que todos conocen o todos saben que utilizo. Apareció a los 1050 volts. Ya expliqué cómo de ese transformador se puede, que arroja 2000 volts, cómo se puede bajar la intensidad de la salida de voltaje. No es para que anden jugando, no es para que anden experimentando con eso. Pero bueno, hay un momento que uno tiene que demostrar un poco los conocimientos que uno, valga la redundancia, que tiene, porque si no acá se terminan determinadas personas creyendo que están hablando con un pan triste y no es así. Me gustaría ver al amigo... Me sale Inodoro Pereira, pero no es. Bueno, el amigo me gustaría ver qué le comenta al querido Panchejo, ya que está tan dedicado a los errores que puedo cometer acá en el canal o a las desprolijidades de mis trabajos. Vivo de esto hace 30 años. Yo sé que hace un poco más, pero 30 años que vivo de esto. Imagínate que estoy siempre en el mismo lugar y la gente me llama. O sea que algo debo saber, querido Inodoro Pereira. Digo, Patricio Peralta. No me sale el nombre. Cuando a mí algo no me importa, no me acuerdo el nombre. ¿Se acuerdan cuando le decía Badajoz? Hasta que las empecé a conocer, me empezó a enganchar con las Badajoz y bueno, terminaron siendo Jadever. Perfecto. Tendríamos que conseguir, dado que las he buscado y los amigos de la bulonera Bon no me saben responder, de la marca Inco, ustedes saben que manejo el catálogo porque me lo manda el distribuidor. De Total, manejo ahora el catálogo de Entop, no aparecen unidades de pinza de punta plana. No aparecen, no sé. Si alguno tiene o sabe dónde comprarla, que me avise. Yo no sé si existen. Los amigos de la bulonera Bon no, me dicen, no aparece en el catálogo, no aparece. Vamos a pedir, vamos a ver si hay. No, nunca llega, nunca está, nunca hay. Total, no aparece tampoco la unidad. Y bueno, en estas marcas, Watford, Jadever, no he visto. Pero para armar ahora la caja de electricidad, la cartuchera de electricidad, vamos a poner a modo simbólico, que ya ha cumplido su toma de contacto sobradamente. Y no recuerdo haber comprado otra un poco más nueva para demostrar la funcionabilidad y ponerla en toma de contacto. Esta es una pinza que se necesita y bastante. En lo que es electricidad, yo la uso desde para prensar terminales, sí, terminales, no los TIF. Los terminales, bayoneta, los terminales. Para apretar empalmes, para tuerquitas chiquititas que no llega a nada. Bueno, esta va bárbara.
Pero bueno, la vamos a poner a modo necesidad, porque se necesita, pero queda sujeta a buscar una unidad que necesite formar parte de una toma de contacto. Espero ser claro. Como dije, no la he visto en Total, no la he visto en Inco, en la Santísima Trinidad, no he visto unidades de pinzas punta de pato o pinza de punta plana. Pinza de punta pico de pato o pinza de punta plana. Generalmente todas son media caña o curva. Vamos a limpiarla un poquito porque créanme que la vi dentro de la caja con todas las herramientas nuevas o limpias y desentona. Entonces le vamos a pasar un poquito de este de pobres y le vamos a sacar quizás la grasa. La grasitud, porque siempre fue una unidad que formó parte de más o menos las mismas tareas. Las de mecánica sí, por ahí que tengo dando vueltas en las bateas, porque el tablero ya prácticamente no lo uso. Tengo todo en las bateas. El tablero quedó a modo exhibición. Bueno, cinta aisladora, obviamente no puede faltar. Necesitamos, tiene que estar. Chicote de cable, se puede poner alguno. Yo en este momento no lo voy a hacer, pero se puede. Habría que elegir un elenquito de llaves. Vamos a ver qué me quedó dando vueltas para no bajar la caja. Sí, ya sé, Buscapolo, me había olvidado. Buscapolo. Lo vamos a probar. Este es de la línea Total. Prende perfecto. Listo. Buscapolo. Si tengo el pañuelo va a sonar la nariz, pues. Bueno. Llave de 15. Llave de 9.16. Llave de 8. En esta bolsita vamos a ir poniendo las unidades para que estén todas juntas. Llave de 6. Esta es una Baco. Bueno, la vamos a poner a modo representativo. Después voy a buscar alguna de una calidad que no sea Baco para que obviamente no tiente a nadie y a la vez no se pierda. 516 Irimo. Esta es muy útil para los ventiladores de techo, para apretar las aspas. Bueno. Yo creo que ya hice un video una vez. Llave 13 Irimo. Hice un video una vez describiendo qué unidades son las más necesarias para esas tareas, ¿no? Para el armado de ventiladores de techo y demás. 12. Por si nos vemos tentados a quizás utilizar la cartuchera para algún service en estufa. Bueno, 10-11 de la línea Baco, GM o 6M, nunca logré saber a qué se refieren, pero bueno, es el modelo nuevo que yo mandé mis UD viejas, zafadas. Eran unidades personales, pero que me habían venido en las compras de autitos que yo solía hacer, Fiat 600 y demás. Y bueno, no me dolió mandar las mías, están en el tablero, están ahí, no se tocan. Llave Raselli de 9.16 media. Llavecita de 7. Es más, voy a llevar esta media 9.16 de la línea Baco y esta Raselli la voy a dejar. Le tengo mucho más amor a la Raselli, por las dudas. Bueno, esta es una 14.
Esta es una 14, alemana, que viene con este sistema de crique, o sea, pseudo crique, sin sacar, sin desenganchar la boca de la tuerca. Después lo voy a demostrar. Pero bueno, es así. Trabaja con ese sistema, dando la posibilidad de que quizás sea más rápido el trabajo, ¿no? Tengo el juego dando vuelta. Quedó la 14. Llave de 9. Tiene su uso. Mínimo, pero tiene su uso. Llavecita de 10. 11. Algunas de estas unidades van a ser reemplazadas por milímetros y otras por pulgadas. Después lo vamos a hacer más prolijito el elenco. Pero bueno, la idea es más o menos armar algo. 8-9 de la línea Raselli. Como para salir a la batalla, porque créanme que se me estaba tornando incómodo ya andar con las unidades en los pack-out de pobre, en fin. Este es un buscapolo, también de la línea total, pero del que viene un poco más grande. Creo que este es el que denominan 180 milímetros. El otro es 160 milímetros, una cosa así. Así que bueno, creo que esta sería más o menos la cartuchera configurada para electricidad. Hay que agregar un pincelito, una espátula, que lo voy a hacer. Pero no quiero que se haga demasiado largo el video, así la charlita se sube toda en una parte, toda hoy. Sé que muchos están pensando en qué momento se va a empezar la toma de contacto con las nuevas unidades INCO, las pinzas INCO de nueva generación. Ya en breve, después de esto. Incluso voy a armar otro elenco para ir rotando y demás. Y muchos se están preguntando por qué no puse la pinza de, creo que son 6 usos en uno, de la línea INCO, dado que jubilé la anterior. La tengo que encontrar, que tiene que estar acá. Pero bueno, la explicación es que la voy a dejar para una caja de herramientas más dedicada ya al trabajo en electricidad. O sea, para algo más puntual, para que ya forme parte de un elenco de herramientas más dedicado a la instalación propiamente dicha. Esto es una cartuchera orientada a lo que es service. Espero haber sido claro, espero que les haya gustado. Preparé las unidades y no las guardé, estuve flojo. Ahí la cartuchera quedaría configurada de esta forma. ¿Cierra? Sí, cierra. Bueno, ahí. Y listo. Ya mañana podemos empezar el día con las herramientas ordenaditas. Gente, voy a subir la charlita. Vamos a tratar de que sea hoy. Cada vez que digo esto, después se traba. ¡Vende humo! ¡Vende humo! ¡No la subiste! ¡No la subiste! ¡No la subiste! Porque esta es así, ¿viste? Tiene que ir a McDonald's. A McDonald's para que agarre wifi. Para que agarre wifi. Sí, ¿sabes qué? En McDonald's lo que hago es tomarme un café, cosa que detesto porque es horrible y además lo mío son los cafetines. Pero enfrente, los que conocen a Edo, la vieja Martita, vieja con todo respeto, Martita, como Tita. Tita es la vieja Tita, la vieja Merelo, la viejita Merelo. Frente a McDonald's está el correo. Y en el correo suelo mandar todos los paquetes para Mendoza. Entonces, mientras espero que abra, me tomo un café en McDonald's.
y después mando los paquetes correspondientes a Mendoza. Les mando un saludo, como dije, espero que se suba la charlita. Saludo a los amigos, saludos a Dalton, saludos a Cobursa, saludos a Tito, saludos a Jonathan. Jonathan querido, espero te hayas quedado, se hace un poco larga, pero bueno. Lorenzis en YouTube. Cada vez que te saludo no mirás el video, estamos desencontrados. Pero bueno, ya iré respondiendo en los comentarios al amigo Diego Segovia. Diego, espero te hayas quedado, ya se hizo un poco tarde, pero bueno, si llegué a las 9 de la noche al taller y marca que estamos cerca de una hora, ya deben ser las 10 de la noche, entre que la subo y qué sé yo, creo que si todo va bien, hoy la ven. Les mando un saludo y bueno, saludo a los personajes, Larry Gato Tools, como siempre. Un placer contar contigo en este canal. La verdad que no sé qué haríamos sin vos. Dado que sos el que más sabe de herramientas lejos y el que más guita en herramientas tiene invertidas seguro. Les mando un saludo a los personajes. La viejita Merelo de Aedo. Saludos. Bueno, saludos a todos. Saludos amigos. Ustedes saben que este loco, este itálico de la zona oeste, los quiere. Saludos.